Este segundo bloque terminará con la mesa redonda automatización, gamificación, inteligencia artificial y robotización de procesos logísticos, integrada por las siguientes personas que pueden ir tomando su lugar, por favor. Las voy nombrando. La moderadora, Magda Martínez Aisas, directora técnica farmacéutica de NACES. Antonio Mascaró Crespi, subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de Islas Baleares. Javier Álvarez Pastor, subdirector de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Meritxell Serra Garreta, directora de Logística y Contratación Administrativa en Consorci Sanitari Integral. Fernando Díaz Rivas, subdirector de Gestión y Servicios Generales de Suministros y Logística del Hospital Universitario de Salamanca y vicepresidente del Comité CEL de Logística Sanitaria. Bueno, buenas tardes a todos. Igual que mis colegas, agradecer la participación como moderadora en este acto. Yo creo que esta mesa va a prometer porque la participación que tenemos hoy es de profesionales expertos en gestión sanitaria y creo que van a aportar bastante debate a la mesa. A mí me gustaría empezar esta mesa redonda hablando de innovación tecnológica. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la innovación es una necesidad que ha ayudado tanto a las compañías como a las entidades a evolucionar. No podemos alejarnos de apostar por la innovación. El alejarnos de esta dirección, pues yo creo que supondría la regresión de los servicios que ofrecemos. Actualmente en el mercado hay un amplio abanico de innovación tecnológica ya implantada en compañías especialmente logísticas, donde ya están implementadas y donde lo que se ha podido observar con esta implementación es realmente una mejora en todo lo que son los procesos operativos. En este sentido, a mí lo que sí que me gustaría plantearos, ¿en qué medida tenéis acceso a la innovación tecnológica ya existente y cómo es viable en vuestros espacios sanitarios? La hago general, yo creo que todos podéis aportar contenido con vuestra experiencia. Si queréis podemos empezar por Antonio. No sé si esto funciona o no. ¿Sí? ¿Se me oye? Vale. Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación a esta mesa. Yo tengo cierta envidia sana de todas las ponencias anteriores y estoy un poco abrumado porque se ha hablado de Amazon, de Mercadona, de AliExpress y yo creo que eso es el donde queremos llegar. La buena noticia es que tenemos mucho margen de mejora en las organizaciones sanitarias todavía para llegar hasta allí, ¿no? Y también quiero aportar una visión un poco crítica o autocrítica, porque sin esa visión yo creo que no se puede mejorar, ¿no? Porque, en primer lugar, hay que diferenciar, o yo diferenciaría el ser innovador con el actualizarnos tecnológicamente. Eso sería la primera diferencia. Es decir, actualmente la innovación logística o la tecnología logística, el crecimiento ha sido muy dispar en los hospitales o en las comunidades autónomas a nivel de servicios de salud, ¿no? Porque básicamente todos tenemos unos recursos humanos y financieros limitados y la innovación logística se financia por tres vías, por fondos propios o fondos europeos, cuando hay, porque tenemos la oportunidad de abrir un nuevo hospital y, por lo tanto, a partir de ahí, pues ya innovamos en ese sentido y pensamos un poco más. O cuando hay una crisis o una pandemia donde realmente se ve la importancia de los servicios logísticos, ¿no?
yo creo que en esta última pandemia, aparte de lo mal que lo hemos pasado todos en esta sala, también ha puesto en valor la capacidad logística de las organizaciones. Y digo lo de diferenciar innovación y actualización o optimización, porque yo creo que estamos intentando adaptarnos todavía, en algunos casos, al siglo XX y vamos por el XXI. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial está muy bien y ciertamente la ponencia anterior me sorprende y me da cierta envidia, pero en algunos hospitales todavía vamos un poquillo muy manuales en logística. Entonces, eso era el primer punto. Es decir, la innovación, todos queremos ser innovadores, pero tenemos que tener los medios para hacerlo, ¿no? Y después no tenemos que olvidar que tenemos la obligación de ser más eficientes, porque si no lo somos nosotros, lo harán otros. Y de momento me paro ahí y les cedo la palabra a mis compañeros porque creo que ya hay tela que cortar. Bueno, yo en la línea de lo que decía Antonio, innovar yo creo que es algo demasiado atrevido. O sea, nosotros con copiar y actualizarnos tenemos de sobras, al menos en mi caso. Es cierto que las actualizaciones, habéis visto Sant Joan de Reus y lo que decía Antonio, o sea, Sant Joan de Reus es Cataluña y Sant Joan de Reus se hizo para poder robotizar. Ese mismo año, el Consorcio Sanitario Integral, inauguramos, o sea, se construyeron paralelamente un hospital, el de Sant Joan d'Espí, en el Baix Llobregat, 425.000 habitantes de referencia. Ese no está planteado para la robotización. A ese se le dio 400 metros cuadrados de almacén, con un muelle de carga que si entra un camión de cara tiene que salir de culo porque no puede dar la vuelta, y con una altura pues más baja que la que tenéis en Salamanca. Porque nadie pensó que el almacén, el RFID, que por ejemplo en Sant Joan de Reus también lo pusieron, y se consideró que no era necesario. Estamos en el 2022 y vamos a mano. Tenemos un ERP y la gran evolución es tener SAP, porque, bueno, como SAP es muy bueno para la producción y para el sector automovilístico, pues para el sector sanitario también tiene que ser bueno. No digo que sea malo, es poco flexible. Pero nos da una gran ventaja, y es lo que decía el ponente anterior, muchísimo dato. Muchísimo dato, tanto dato que a veces llegamos a la parálisis por el análisis. Porque al final, o sea, solo tenemos que estructurarlo, parar, saber dónde queremos llegar, qué queremos ser. La tecnología está fuera. Y yo diría que hasta ya barata, porque si Inditex es capaz de poner en una pieza de 0,50 céntimos un RFID, pero realmente tenemos que plantearnos qué queremos ser. Tenemos los Kanban como gran novedad. Yo acabé la carrera creo que en el 94. En el 90, en una asignatura que se llamaba Empresa, estudiábamos el Just in Time, que ya hacía 20 o 30 años que los japoneses tenían Kanban. Si nos paramos y analizamos el proceso, es espectacular las horas que perdemos. Más el doble stock, que al menos en mi caso no he controlado, porque una vez está en planta yo ya me olvido. Y que nos hemos dado cuenta en COVID, cómo han habido fugas de stock. Yo creo que, bueno, o sea, coger los datos, pensar un poco y darle una movida con Machine Learning y propuestas. Yo, por ejemplo, he cogido a mis enfermeras, las he sentado y ¿qué queréis? Cuando les hemos dicho, vamos a hacer una cosa, yo te voy a servir por un predictivo, no te voy a servir por un pacto. Se han puesto a temblar y casi a llorar. Y no se han encadenado al doble cajón. Bueno, pues lo hemos hecho con una aplicación gratuita y la clava más.
de lo que se han pensado. Y cuando se lo hemos puesto encima de la mesa, no se lo han creído. Pero os juro que es verdad, es capaz de predecir, porque también tenemos los datos de paciente. Al final, la asistencia te marca tus consumos y te marca tus compras y puedes predecir. Sí. Bueno, por continuar el hilo de mis compañeros de mesa y por tratar de contribuir sobre un foro que es evidente que el ámbito de la logística ha llegado a un punto en el que entendemos que es un aspecto clave de la gestión, pues, de instituciones que de alguna manera tienen una envergadura de infraestructuras y de medios que evidentemente requieren de unos procesos automáticos en los cuales sostener todas nuestras decisiones y nuestras actividades. Y evidentemente este ámbito de la logística en el que hoy nos encontramos aquí, digamos, reflexionando y compartiendo, digamos, inquietudes, experiencias y nuevos proyectos, es un ámbito que, desde luego, tiene una influencia, yo diría que determinante en el devenir de nuestra actividad principal, ¿no? Pero yo trasladaría un poco al foro la idea de que no nos olvidemos de que nuestro core y nuestra actividad principal es la atención sanitaria, ¿no? Además de la docencia, además de la investigación, ¿no? Y realmente esta es una actividad, no voy a llamarla subsidiaria, pero es verdad que una actividad que va por detrás de lo que los centros sanitarios o organizaciones, digamos, de servicios centrales de salud tienen, digamos, como propósito principal, ¿no? Entonces, en este contexto, un poco por responder a la pregunta de la moderadora, en términos de innovación, ¿no? Yo creo que todos tenemos sensibilidad de entender qué es, digamos, cómo se hace el camino al andar y en qué medida podemos, de alguna manera, ir incorporándolo, ¿no? Pero sí que es cierto que, con independencia de que, en buena lógica, las plataformas que han presentado aquí sus resultados tienen como core de su actividad el ámbito logístico y, en buena lógica, tienen que ir por delante nuestro, pero sí es verdad que esas medidas, esas digamos, dispositivos y esas, digamos, indicadores es algo que nosotros debiéramos de ir paulatinamente incorporando, ¿no? Y esa medida en la que cada uno va avanzando, pues seguramente es el momento de la oportunidad, ¿no? Yo creo que Salamanca y su hospital hoy nos han mostrado cómo la oportunidad que les daba el trasladarse, el construir, el comenzar, digamos, una andadura en un espacio nuevo, es una oportunidad, es un reto único como para el que, de alguna manera, toda la innovación se consolide, ¿no? Pero yo tengo en el ámbito sanitario, dentro de mis responsabilidades, muchísimas dificultades en algo que seguro que a mis compañeros también les sucede, de conseguir, digamos, esa financiación, ¿vale? Porque no nos olvidemos que al final esa innovación va siempre vinculada a un ámbito de la financiación, puesto que en el ámbito del Consejo de Dirección de cualquier institución como la nuestra se compiten entre distintos niveles de inversiones, ¿no? Es decir, es muy difícil que una inversión, digamos, en innovación y una aplicación concreta y práctica en nuestro, vamos a llamar así, entorno logístico, prevalezca sobre una inversión en cualquier elemento de prestación de asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces responder a la pregunta de qué proceso se optimiza, se eficienta o se puede de alguna manera mejorar a través de la introducción de nuevas tecnologías, es una pregunta que muchas veces o la contestas con mucha solidez o, si no, es verdad que ese proyecto va a ir a una velocidad algo más lenta, ¿no? Bueno, yo poco puedo aportar después de mi presentación, donde creo que he comentado algunas cosas relacionadas con la pregunta. Solamente una reflexión, y es que la innovación nace siempre obsoleta. O sea, hay millones de cabezas en el mundo pensando sobre cualquier proceso y cómo hacerlo mejor. O sea, lo que ahora es nuevo, en unas horas hay una idea mejor. O sea, estar en el último grito es imposible. Mi única recomendación sería, puesto que nuestro sector es un sector muy sensible a, vamos a hablar claro, a las cagadas, o sea, si hacemos una cagada, las repercusiones que tiene o el impacto que tiene puede ser dramático. Mi recomendación sería que, bueno, copiemos, como han dicho algunos de nuestros compañeros, e incorporemos tecnologías maduras a nuestros procesos. Tecnologías que
que nos garanticen, que estén probadas, aunque sea en otros sectores, pero que reinventar la rueda en nuestro sector tiene mucho riesgo. Sería mi recomendación. Respecto a el melón que ha abierto Javier de la financiación, pues efectivamente nosotros nos hemos beneficiado de un proyecto mucho más amplio que era un nuevo hospital, pero también tenemos que ser creativos nosotros a la hora de exponer nuestros argumentos para pedir tecnología, ¿vale? Una de las preocupaciones que en todos los foros sale es el tema de los presupuestos sanitarios, cómo están, que están hechos un desastre y tal. La tecnología sirve para cumplir presupuestos, ¿vale? Y habría que buscar esos argumentos. Y no me quiero extender mucho más, pero si no me tendría que morder la lengua. Y creo que es una falacia construir los ROIs de los proyectos en base a personas. Creo que es un gran error. Dicho de otra forma, si en el Hospital de Salamanca hay 5.000 personas, después de implantar todos los avances tecnológicos, debería seguir habiendo 5.000 personas. Pero 5.000 personas colocadas en sitios donde aportan valor. Si le preguntan a alguien qué quiere ser de mayor cuando es pequeño y le dicen que va a ser movedor de carros, de cocina o de lencería que pesan 300 kilos, probablemente el niño se pase al fútbol o, no sé, o se haga drogadicto directamente. O sea, ¿me entendéis? O sea, después de la tecnología, antes habrá 5.000 personas, después debe haber 5.000 personas colocadas en el sitio donde aportan valor a la parte asistencial que trabajamos para ellos. Gracias. Eso es todo. Bueno, yo creo que nos queda claro que hay un largo recorrido en los centros sanitarios, sobre todo el tema de innovación, que hay dificultades financieras, pero si os dejaran soñar, si tuvierais los medios, ¿cómo abordaríais nuevos proyectos de transformación de las operaciones logísticas para digitalizarlas? ¿Cómo empezaríais para establecer estos proyectos de cero, pudiendo tener todos los elementos? Yo haré otra pregunta después y devolveré la pregunta a la mesa, ¿vale? Si la pregunta es ¿qué quiero de Carta de Reyes? Me conformaría, y tomando el ejemplo que ha hecho Fernando, que no tenemos que reinventar la rueda, me conformaría con tener 4 ruedas y no 2. Dicho esto, tenemos mucha información, pero no la estamos explotando bien porque nuestros sistemas de información tampoco están pensados 100% para nuestro sector. Al final terminamos bajando listados en Excel, cruzándolos, porque tenemos que mecanizar eso, ¿no? Y al final para poder llegar a conclusiones o para poder trabajar mejor. La pandemia espero que nos haya enseñado varias lecciones. La pregunta que tengo yo es si llega otra, si nos pasará más o menos lo mismo o no, que esa es la duda que tengo, ¿no? Porque, ¿qué quiero? Quiero conocer el stock en tiempo real de todos los servicios, que tecnológicamente esto ya se puede hacer. Pero lo cierto es que me pasa lo mismo que a mi compañera. Cuando lo subo a planta está consumido, ¿no? ¿Qué quiero? Quiero saber, quiero tener la trazabilidad de las referencias de mis artículos, dónde se fabrica. No el proveedor que lo distribuye, dónde se fabrica. De forma que si la fábrica de Malasia de guantes cierra, pues tener ciertas semanas de maniobra o que salga una alarma diciendo, ojo, que tus guantes vienen de allí, ¿no? Es decir, eso es lo que me gustaría. Y eso a nivel de sistemas de información no lo tenemos. Lees los periódicos, te haces la idea, dices, ay, esto a lo mejor me afecta, ¿no? Y es un poco la antigua usanza. Es decir, a mí me gustaría no tener que pensar en todas las variables posibles que se puedan dar para que puedo tener un problema en eso. Eso es lo que me gustaría. Es decir, y tecnológicamente, insisto, tecnológicamente esto ya se puede hacer. La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Nosotros hemos empezado a hacer cosas, ¿vale? Entonces,
La primera, lo que tú dices, a mí me gustaría saber si viene de Malasia. Es que el producto lo dice y cuando está en nuestros almacenes lleva un etiquetado con un que lo dice, porque además por reglamento está obligado. Y además ya existen los estándares GS1, que lo que decía Fernando, solo tenemos que copiar, que existe, que están, que hay otros, incluso hay algunos de vosotros que ya habéis pasado por delante. Copiemos porque es más rápido y más seguro. Nosotros, por ejemplo, estamos modificando todo nuestro catálogo y nuestro catálogo adaptándolo a estándares de GS1, porque GS1 y lo uno con EDIE. Si yo en ese momento, cuando ya tengo toda la información, yo sé de dónde viene, dónde ha estado producido, si hay un problema en el canal de Suez, puedo tener el dato, pero es que no solo eso, es que cuando yo al proveedor le envío el pedido, automáticamente recibo un mensaje de confirmación que me va a venir o que no me va a venir. Si lo tengo bien, además me saldrán todas las alternativas. Ahora está en manual como gente buscando, mirando quién se presentó en el concurso, quién. Son horas y horas y horas de gente muy técnica que no está aportando ningún valor. Estamos dilapidando horas, muchas horas. La tecnología, las horas de no valor, te las da la tecnología, que como dice Fernando, al final, si unos robots, con el coste de unos robots, son 4 años de amortización, un programa de este tipo yo os aseguro que en 6 meses lo tengo amortizado. Porque ahora son muchas horas, mucho desgaste de gente para un resultado bastante complicado. Paralelamente a esto, es lo que os decía, al final nosotros somos servicio. Lo mejor que nos puede pasar es que no se hable de nosotros. Pero yo no puedo imponer qué es lo que quieren. Yo como compras, pues todavía, pero como la logística hospitalaria, mi cliente me tiene que decir lo que quiere. Y en base a lo que quiere, adecuarme y hacer un proceso acompañado. Porque un proceso acompañado tienes muchas más garantías de éxito. De acuerdo, gracias. Como creo que estáis bastante alineados, me gustaría hacer la última pregunta y se la dirijo a Fernando o a Javier, los dos, da igual. Es sobre el método de la gamificación, ¿no? Que lo tenemos aquí en el título del Congreso. Y a mí me gustaría saber si contempláis en vuestra estrategia de gestión pues, técnicas que aumenten pues, la motivación del personal y por ende, pues la productividad, ¿no? Sé que esto no es fácil, ¿eh? Pero quería saber, ya que tenemos esta... Con permiso, sí. Magda, la pregunta la va a contestar Fernando. Yo voy a hablar de mi libro, que de alguna manera, en fin, me queda muy lejos hablar de gamificación. En este caso, quien nos habla desde un centro sanitario con más de 50 años de historia y con 23 edificios dispersos por el centro de Madrid, pues entre comillas me queda así un poco a distancia, ¿no? Pero sí quería apuntar un poco lo que habían planteado los compañeros antes en su intervención acerca de la Carta de los Reyes Magos, ¿no? O sea, yo a la pregunta sobre que decía Antoni sobre ¿y qué harías si a ti te concedieran? Digamos, dijeran, escribe la Carta a los Reyes Magos y qué es lo que solicitarías, ¿no? Entonces, yo aquí, de alguna manera, lo que sí solicitaría es lo que estoy viendo en esta sala, ¿no? Es decir, un sector, digamos, de logística profesional y un sector, digamos, que de alguna manera ahonde en esta materia, en esta actividad, ¿no? Yo creo que, de alguna forma, lo que estamos creando, un poco desde que el Comité CEL nació y con su evolución y su maduración, es un sector independiente, yo diría, tanto de la industria farmacéutica como la industria del material sanitario, como la industria, diría, del software, como la industria de la tecnología y la consultoría, como de la industria de cualquier otro aspecto, ¿no? O sea, yo desde aquí pediría, ¿no? Y reivindicaría de alguna manera tener, digamos, el que
poder trasladar, digamos, y caminar en proyectos de nuevas tecnologías y en proyectos de innovación tecnológica sin necesidad de vincularnos, ¿vale?, con una industria en concreto, ¿no? Es decir, que normalmente el empuje, ¿no?, casi siempre yo diría que viene de las empresas de software, casi siempre viene, digamos, un poco del ámbito, digamos, de la ingeniería biomédica y de ese, como diría yo, conocimiento, ¿vale? Pero sí es verdad que el hecho de que podamos de alguna manera incorporar dentro de centros sanitarios, digamos, con esta envergadura, profesionales del ámbito TIC y profesionales del ámbito software que de alguna manera nos hagan de alguna manera caminar y hacer camino al andar durante, digamos, un tiempo y un proceso que sea independiente también un poco de los intereses de las industrias particulares, ¿no? O sea, yo entiendo que la logística es transversal a todas las actividades de las distintas, digamos, áreas de negocio, pero es cierto que yo creo que tiene la entidad suficiente como para que tenga, digamos, vida propia e independiente de si viene asociada a contratos de suministro de medicamentos, suministro de material sanitario o incluso de dotación de según y qué dispositivos de RFID o de lo que sea, ¿no? Es decir, que yo de alguna manera dentro de ese tema reivindicaría en la Carta de los Reyes Magos que nos dejaran caminar, ¿vale?, en el camino de la logística independientemente de lo que es el producto sanitario, el producto farmacéutico, ¿no? Y ahora lo interesante ya lo va a contar Fernando. Bueno, yo para que no se quede la pregunta sin responder, gamificación, para los que no lo sepáis, es utilizar el juego para simular o para analizar cosas, ¿no? Y solamente os puedo decir una cosa, os recomiendo que visitéis el laboratorio que ha montado el CEL, en el que a través de realidad virtual podéis simular el proceso que queráis implantar y antes de implantarlo, pues ese juego os va a mostrar los problemas que vayáis a tener. O sea que creo que es una herramienta muy interesante para antes de meterte en innovación poder ver el impacto que pueda tener en los procesos, ¿vale? Por lo demás, yo creo que... No, gracias. Bueno, a mí se me ha pasado el tiempo volando, la organización ya me está haciendo señales de que no puedo hacer más preguntas. No sé si podemos tener 2 minutos por si alguien de la sala tiene la oportunidad, bueno, de preguntar algo a los ponentes. Bueno, pues en cualquier caso, muchas gracias por vuestras aportaciones y que vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias a todos los integrantes de la mesa redonda. Pasamos al cierre de jornada que corre a cargo de don Luis Ángel González Fernández, gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, de nuestro director de gestión, Fernando de la Iglesia Ruiz, Ramón García García, director general del Centro Español de Logística, y María Ramírez, responsable de logística del Servicio Andaluz de Salud. Simplemente recordaros 2 cosas. Una, recordad lo que os dije de la encuesta que está en las bolsas, por favor, si la podéis completar. Y la segunda, que al terminar el cierre tendremos un cóctel patrocinado por B. Braun y por Monlique. Muchas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de esta intensa jornada y apasionante del 9º Congreso de Logística Sanitaria y nos vemos el próximo año. Fernando, ¿cómo empezamos? No, yo soy la última, según el programa, ¿no? Sí, tú primero, luego María y luego yo. Perfecto. Okay. Sí, buenos días a todos. Soy Luis Ángel González, el gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Y bueno, saludar a todo el mundo. Me gustaría empezar mi intervención dando las gracias a todos los que habéis hecho posible este congreso. Eso es lo primero. Desde los organizadores, entre los que se encuentran varios miembros de mi equipo directivo, como Fernando Díaz y Jesús Gutiérrez, que han, por cierto, desarrollado
dos fantásticas intervenciones esta mañana y que además han estado muy activos en la gestación de este encuentro. Además de los componentes del Centro Español de Logística, a todos los patrocinadores que han colaborado en lo que es la elaboración de este congreso, como Servimóvil o IP6, NACEX, Open y otros, ya que sin su colaboración, insisto, estos actos no hubieran sido posibles. Y, por supuesto, a nuestro director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, que hoy por la mañana hizo la inauguración, Álvaro Muñoz Galindo, que hizo una magnífica apertura, y saludar también a todos los asistentes. Y antes de continuar, voy a ser muy breve, presentar las excusas de nuestro consejero Alejandro Vázquez, que le hubiese gustado enormemente estar en este foro, pero bueno, que por problemas de agenda, a estas horas creo que está en Galicia, y les manda un cordial y afectuoso saludo, y en su nombre pues me tienen a mí hoy aquí. Es para mí un placer, insisto, estar aquí en este 9º Congreso de Logística Sanitaria, cuya celebración hemos tenido la fortuna de poder disfrutar en nuestra ciudad de Salamanca. Seguro que para ello ha tenido que ver que tengamos un nuevo hospital, una nueva infraestructura, ya con un año en estado y ya funcionando. De hecho, esta tarde, después de comer, creo que están planificadas unas visitas por nuestros servicios de cocina, lencería y suministros, y podréis comprobar de primera mano lo que estamos poniendo en marcha allí en cuanto a logística se refiere. Espero, sinceramente, que resulten muy interesantes. Esta mañana habéis tenido una programación muy completa e interesante, repleta de magníficas ponencias en las que ha primado, a mi juicio, la calidad técnica. En ella habéis podido compartir vuestras experiencias con los casos de éxito, con las soluciones ante las necesidades que van surgiendo en los centros sanitarios y los aprendizajes vividos a lo largo del camino profesional. Se ha hablado de automatización, concepto que ya yo creo que tiene solera, pero también de gamificación, de la tendencia del uso del juego entre las estrategias de mejora continua. Yo esto se lo iba a preguntar a mi hijo, pero me he enterado ahora de esto de qué es la gamificación. Bien, también de la inteligencia artificial, que ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en una realidad, y de robotización, otro concepto que invita a pensar en el futuro, pero que ya es presente. Todas estas palabras aparecían en el lema o título del encuentro y me parece que no podían haberse elegido mejor ni ser más representativas de la situación que se está viviendo en la logística sanitaria. Todo el equipo directivo del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que tengo el honor de liderar, estamos inmersos en este proceso de transformación, especialmente en áreas como la cocina, la lencería, los fungibles, la farmacia, los residuos. Hoy nuestros subdirectores ya han hablado de ello. Ha sido, estoy seguro, una jornada muy productiva, repleta de experiencias, de aprendizajes y de herramientas para hacer frente a las necesidades cambiantes a las que nos enfrentamos todos día a día. No hay foro mejor que este para un cometido tan complejo en un momento en el que el estudio de la logística se ha mostrado y se está mostrando como esencial. Me gustaría terminar mi breve intervención con una reflexión. Para que algo sea posible, tenemos que empezar creyendo que es posible y conociendo al máximo a lo que nos enfrentamos, también para intentar prever lo que está por venir. Y esto tan solo se consigue trabajando, trabajando y trabajando. Sin duda, hay mucho camino que recorrer y para ello es necesario, como decía uno de los objetivos de este congreso, encontrarse y compartir experiencias de éxito con los colegas del sector logístico, hospitalario y de la industria. Y sin más, gracias por elegir a Salamanca y gracias por elegir el Causa para desarrollar este congreso. Un placer.
¿Se oye? ¿Sí? Bueno, lo primero, Ramón García, señor director general del CEL y máximo responsable, enhorabuena. Enhorabuena por este congreso tan interesante, tan divertido y con tan buen gusto. Lo siguiente, creo que aparte del protocolo, me gustaría hacer una especial mención por la madre de todo esto, por Isabel Muñoz, que hoy estemos aquí, que este Comité de Logística Sanitaria sea la realidad que es, fue el sueño de una chica de La Rioja, que después continuó Marta Alcolea y ya me cedió el honor de tener la presidencia. Y ya el protocolo. Ahora no me sale. Llegado el momento de clausurar este 9º Congreso de Logística Sanitaria, quiero agradecer a todas las personas asistentes su participación. De la misma manera, es necesario dar las gracias a todos los ponentes y patrocinadores por su esfuerzo organizativo, haciendo un hueco en su más que apretada agenda para brindarnos unos conocimientos invaluables. Quiero también agradecer de nuevo y de manera especial el trabajo y la dedicación de todas aquellas personas que han hecho posible que el Congreso se haya podido desarrollar con éxito. Muchas han sido las ideas interesantes que han puesto de manifiesto en el transcurso de estas horas, donde hemos podido recoger aportaciones, experiencias y buenas prácticas en un campo tan importante como es la logística sanitaria. Tras evaluar en anteriores ocasiones el peso de este sector, más protagonista que nunca desde la irrupción de la crisis sanitaria, llegamos a un nuevo punto, en el que, poniendo en valor el papel de las personas, toca hablar de tecnología. Y sí, puede parecer que es un tema trillado, pero está claro que no podemos negar la importancia de este elemento en la inminente transformación innecesaria de nuestro sector. Ello ha quedado en evidencia en el transcurso de ambos bloques y se ha consolidado durante la mesa redonda que, una vez más, ha respaldado las cifras que avalan el peso de la automatización y la robotización en los procesos logísticos. Solo por lanzar algunas cifras, recordamos que la digitalización y mecanización de los procesos están llamados a reducir en un 47% los costes de la industria logística en 2030. Asimismo, como recoge en el último estudio la consultora de PricewaterhouseCoopers, la implementación de sistemas basados en la inteligencia artificial y la gamificación mejorarán los tiempos de gestión, alcanzando ahorros de hasta un 51%. Sin duda, la tecnología se ha puesto al servicio de un sector clave que solo en España representa el 10% del PIB, que genera 1 millón de puestos de trabajo y aglutina a 197.000 empresas, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Sin embargo, no podemos obviar un reto, y es que, a pesar de las numerosas ventajas que ofrecen estas soluciones, nuestro país es deficitario en la adopción de las mismas. Apenas un 36% de las compañías logísticas han comenzado su digitalización. Y, sin embargo, España está por encima de la media europea en este aspecto, que se sitúa en Europa en el 33%. Por ello, aprovechando el inigualable entorno en el que nos encontramos, quiero aprovechar estos minutos para poner en valor la importancia de sumar esfuerzos, de colaborar, de trabajar unidos, para hacer que esta cifra no pare de crecer, haciendo que nuestras operaciones sean más eficientes, sostenibles y respetuosas con los ciudadanos y los trabajadores que mantienen sus mecanismos en marcha. Ahora es el momento de pisar el acelerador y alcanzar una velocidad de crucero que nos permita evolucionar y alcanzar la tan deseada y ansiada logística 4.0. Por nuestra logística, por nuestros transportes y por nuestro sistema sanitario y hospitalario, avancemos. Estamos en la buena dirección. Congresos como el que hemos vivido hoy nos lo demuestran. Por nuestra parte, desde el Comité CEL de Logística Sanitaria, seguiremos impulsando, como llevamos haciendo desde hace 11 años, la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas para mejorar la gestión y los resultados de la gestión logística en este ámbito. De nuevo, muchas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. De todo corazón, esperamos que hayáis disfrutado de la jornada y, sin más dilación, paso la palabra a Ramón. Y un pareado. Bueno, muchas gracias, María, y sobre todo, bueno, pues ahora te devuelvo yo esta última parte. Pues yo también me voy a saltar el protocolo y tenía previsto 2 bloques, pero voy a meter un tercero, que es el de agradecimientos.
María, desde que cogió la presidencia, la verdad que estamos muy contentos porque nos ha ayudado a crecer y yo creo que la labor que ha hecho en estos años que nos ha acompañado ha hecho crecer al comité y ha hecho crecer a todas las actividades que hacemos en el comité. Me gustaría agradecer también personalmente a Fernando por todo lo que nos has ayudado a que esto sea posible y a toda la gente del Hospital de Salamanca, que la verdad que nos lo habéis puesto muy fácil. Creo que hemos acabado siendo un congreso que va a ser difícil de superar después de lo que hemos conseguido este año. Agradecer a todos los ponentes y patrocinadores que ya les hemos agradecido yo creo que suficientes veces hoy, pero yo creo que hay una persona en especial que no se ha mencionado y que creo que habéis hablado todos con ella, os ha escrito, os ha llamado, y es Esther, que está ahí al final, Esther Sánchez, que yo creo que se merece un aplauso porque... que estamos en un congreso de logística y la logística del congreso la ha llevado y además la ha llevado como una cosa personal y no ha fallado ni un milímetro de lo que estaba planificado gracias a que Esther ha estado detrás de todos los detalles. Así que muchísimas gracias, Esther. Y bueno, esto es un poco, como decía, el punto que me salta el protocolo. Segundo punto, lo he dicho esta mañana, creo que esperamos que haya cubierto vuestras expectativas el congreso. Yo veo que aquí no se ha marchado nadie, con lo cual eso es buena señal. Ya se os ha repetido, como a nosotros nos gustan los datos y los datos convertirlos en información, os hemos pedido una encuesta. Por favor, que nadie se vaya sin rellenarla porque es muy valioso para todos el que sepamos cuáles son vuestras impresiones y sobre todo, qué podemos mejorar. Que ya digo que este año nos lo habéis puesto muy difícil, el mejorarlo. Y la tercera cosa es dónde nos vamos a ver el año que viene, que estamos todos esperando esa noticia. Bueno, pues el año que viene, según decidimos ayer en el Comité de Logística Sanitaria, nos vamos a ver en Santiago de Compostela y va a ser en el mes de mayo. Así que tenemos que fijar el día, pero ya ir bloqueando el mes entero, porque creo que no lo vais a querer perder ninguno, ¿no? Así que espero que sea tan bueno como este año, que ya digo que no lo habéis puesto difícil. Y por último, sí quería también un aspecto logístico. Sabéis que ahora tenemos la comida y después vamos a hacer las visitas al hospital. Entonces hay gente que se va a quedar en las visitas y gente que se va a marchar. Os vamos a pedir que la gente que se vaya a quedar en las visitas, sobre las 3:30 más o menos, abajo en el claustro hay un pozo, ¿vale? Pues ese va a ser el punto de encuentro y ahí vamos a organizar los grupos. No, está cerrado, nadie se puede tirar, ¿eh? Tiene los protocolos de seguridad suficientes. Entonces, a las 3:30 acordaros todos los que vais a quedar a las visitas. Ese va a ser el punto de reunión y organizaremos los grupos para ya desde aquí salir hacia el hospital ya con los 3 grupos formados. Y nada, muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Muchísimas gracias, es un placer. Voy a marchar el pan.